Bueno, en general los exámenes estaban bastante bien, salvo 2 o 3 que, bueno, cada uno recibió su corrección. Espero que haya sido clara y que se haya entendido, porque me esforcé, no es lo mismo corregir a mano que uno entrega y va anotando todo, así que traté de ir marcando todas las cositas que me parecieron importantes para que ustedes vayan reviendo. No, Yara, no te aburras desde el principio, Yara. Bien. Vieron que les mandé incluso unas correcciones generales. ¿Por qué? Porque a veces son pequeños detalles que cometió uno, que el otro ni se entera, pero no era por marcar los errores, sino para mejorar esas cosas. ¿Está? Porque alguno a lo mejor ni piensa que puede haber pasado algo así. Bueno, eso de que no me ponen las paralelas como recta es general, ¿no? Dijimos, ¿dónde está? Las rectas van sin la rayita arriba y las rectas, el paralelismo, cuando nosotros definimos que eran dos rectas paralelas o que eran dos rectas perpendiculares, lo definimos cuando hicimos posiciones relativas de rectas, o sea que estamos bien identificados, ¿sí? Cuando yo pongo posiciones relativas es porque lo vimos de esa manera. Entonces, y si pongo congruencia, y a veces me ponían rectas congruentes, todas las rectas son congruentes. Entonces presto atención en cómo voy nombrando las cosas, porque si yo me llamo Ana, no me gusta que me llamen Mónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de, yo sé que lo más difícil es la forma de expresarse, y creo que en el apunte se lo puse, que es lo que más les cuesta, pero bueno, tenemos que ir haciendo el esfuerzo día a día, porque después ustedes tienen que expresarse con sus alumnos, ¿sí? Y no vuelven a tomar esta materia en la carrera, o sea que si yo tengo que saber qué es un segmento, qué es una recta, qué es una semirecta, tengo que poder nombrar a los objetos por su nombre. Bien. ¿Alguno le quedó alguna duda con las aclaraciones generales o con las aclaraciones que yo les mandé en particular? Porque ahora vamos a revisar los ejercicios. ¿No? Bueno. Me puedo equivocar también en corregir, porque imagínense, 50 exámenes, a veces se me cruzaban las ideas. Vamos a aprovechar para ver quizás otras resoluciones, porque no todos hicieron los ejercicios de la misma manera, ni pusieron los nombres de los puntos en el mismo lugar, entonces yo lo que hacía era, me dibujaba lo que ustedes hacían para poder seguir corrigiendo, porque si no se me mezclaban las rectas, pero bueno, está bien, era la idea, era la que ustedes pudieran poner su impronta. Este ejercicio se puede resolver de varias maneras, ¿sí? Muchos pusieron, no, esta, la recta S perpendicular, pero tienen que aclarar que es perpendicular al punto C, porque, o que C pertenece a esa recta, porque si no, miren, yo puedo, bueno, seguimos ingresando, puedo hacer una recta perpendicular en cualquier parte y no voy a tener esos ángulos que ustedes necesitaban, porque ahí formaron como triangulitos, ¿sí? Entonces, sabían que un ángulo era recto, yo les daba los datos de dos ángulos, entonces estos dos eran rectos, por suma de ángulos interiores, sacaban estos otros dos, esto es 35 acá, sacaban los otros dos y, ojo, acá no son ángulos adyacentes, porque son 3, adyacentes son solo 2. Entonces, por suma de ángulos que forman un llano, eso está perfectamente justificado, podían llegar a sacar alfa, sin ningún problema. ¿Sí? Esa era una forma de calcularlo. Otra forma era trazando la recta. ¿Por qué digo trazando y no prolongando? Porque las rectas no las puedo prolongar.
las rectas son infinitas. Si bien esto no es una clase de lengua, trato de hablar con propiedad. Yo todas estas cosas que les corregí del lenguaje no las consideré para la nota. Yo consideré para la nota las cosas conceptuales. Si me equivoco que es un ángulo adyacente, o si me equivoco que son las paredes. Una recta no es perpendicular sino paralela, no sé. Ese tipo de cosas. O que pongo, por ejemplo, el triángulo ABC es igual a 180 grados. Eso es un error conceptual. No es un error de expresión, porque un triángulo no puede ser igual a 180 grados. La suma de los ángulos interiores es 180. No es lo mismo. Bueno, pero si acá prolongo en vez de trazo, no lo tomo como error, pero lo aclaro. Vieron que yo siempre les digo, los corrijo siempre porque esto queda grabado para que los demás chicos no se confundan. Perfecto. Entonces tracé la... ¿Sí? Ahí no sería como, no podría decirse como prolongar el segmento BC. Prolongar el segmento BC, sí, pero ¿qué es una prolongación de un segmento? Ajá, está bien. Está bien, Sería como vos prolongás el segmento, pero ¿cómo? Tenés que explicar cómo lo prolongás. Claro, sería como trazar la recta y que esa recta contenga el segmento BC. Si vos decís, tengo el segmento BC, ya diste 2 puntos en el plano, trazo la recta BC, automáticamente queda implícito que si vos trazás la recta por B y por C, el segmento BC está incluido en la recta. Si lo querés aclarar, no está mal. Está bien. Bien, acá tenemos que nombrar el punto de intersección. Entonces acá teníamos un triángulo. Lo que hicieron generalmente era alternos internos, 28 grados. Este angulito era de 28 grados, por suma de ángulos interiores calculaban, creo que era 117, el angulito DSF, supongo, y por ser adyacentes, entonces calculaban alfa. También podían haber dicho que alfa es un ángulo exterior del triángulo, entonces era igual a la suma de 35 más 28. Todas esas cosas podrían haber surgido. Bien. Hay quien no trazó, hay quien trazó las 2 rectas, hizo los 2 triángulos, entonces empezó a sacar cuentas, a cada uno un montón de cosas, la sumatoria, era lo mismo, pero está bien. A ver, lo importante es que hayan visto un camino, si era más largo, más corto, estaba de más, no importa. Hay quienes empezaron y empezaron a escribir todas las cosas que veían y después de 10 renglones de todos los ángulos congruentes que veían, ahí ponían recién las conclusiones. Está todo bien, lo importante es que vayan viendo los conceptos geométricos. Hay quien, esto no, hay quienes trazaron una recta paralela a BA que pasa por C. ¿Es paralela a DE también? Sí, porque son paralelas, dice. Bien, sí, porque son paralelas. Entonces, acá pudieron analizar que tenían, este lo hicieron pocos, pero lo hicieron. Este era 28, por alternos internos. ¿Entre quiénes? Vamos a ponerle acá un nombre. Acá vamos a ponerle M. No puedo ni escribir. Este es un punto M. ¿Sí? Alternos internos. El ángulo ABC y BCO. Vamos a poner. ¿Entre quiénes? Entre las paralelas BA y la otra que hice abajo, que no la veo, y la transversal BC. OC y BC. Bien. La que dibujó, que no la veo. Bien. No la ves porque nos... Bueno, no importa. OC le puse. Bien. Entonces, ¿es necesario que diga entre qué paralelas? Sí, porque podría haber sido este otro ángulo. Entonces yo necesito ubicarlas. Necesito identificarlas. Entonces, este va a ser de 28.
y este de 35, y ahí teníamos la suma de los dos que daba 63. No me parece que haya habido algún error en este ejercicio porque no era tan difícil. Me parece que sí hubo alguien que trazó esta recta. Por suerte no dijo que era perpendicular ni nada, porque cuando la trazó, volvió a hacer el dibujo y dibujó esto. Entonces, cuidado cuando reproducen los dibujos, ¿sí? Porque pueden estar utilizando propiedades que no existen. Si me dicen que esta recta es perpendicular, yo les voy a decir no, porque no es el dibujo original. El dibujo original era así. Pero bueno, sacaron unos ángulos ahí entre suplementarios. Bueno, estaba. ¿Alguien le quedó duda con este ejercicio? No, con el que más tuvieron duda fue con el de paralelogramo. Que la mayoría no justifica que el paralelogramo o asume que las rectas son paralelas, ¿sí? Bien, vamos a pasar al segundo. Bien, en el primero no era necesaria ni la hipótesis ni la tesis porque era de calcular el ejercicio. Algunos lo pusieron, no importa, está bien porque fueron viendo qué eran los datos y qué era lo que había que averiguar. En el 2 y en el 3 sí era necesaria la hipótesis y la tesis, esto va para los que no lo pusieron. La hipótesis en este ejercicio estaba casi armada, con todos los datos que se le daban en el ejercicio, había más que copiar que pensar. Había varios que me hicieron la comparación de congruencia y compararon el MS y el BET, y porque son congruentes, el BET resultaba isósceles. Los criterios de congruencia, ¿me dan la clasificación de triángulos? Facundo, que quería hablar, pobrecito, hoy no lo dejaron. Se desmuteó. No. No. ¿Qué obtengo con los criterios de congruencia? Que todos los elementos todos los elementos homólogos son congruentes. Perfecto. Yo dije homólogos. No, está bien, son homólogos, pero no lo uso más ese término, porque no me lo entienden. Por eso te preguntaba. o también, o los ángulos y los lados, eso. Bien. Los elementos. Genial. Está muy bien utilizada la palabra homólogo, Facu, pero bueno, la dejé usar porque ponían cualquier cosa cuando escribían después. Genial, me encantó. Bien. Entonces, no me da que la clasificación del triángulo. Yo tendría que ir por otro lado. Bien, había dos cosas que analizar. Que el segmento TE y el segmento EM eran congruentes, y había entonces dos caminos. O demuestro primero que es isósceles, entonces después hago una, digamos, una propiedad transitiva, o demuestro que es isósceles y después la congruencia. No sé, los caminos eran diferentes. A ver, vamos a repasar. Vamos a comparar los dos triángulos, por ejemplo. Sabemos que BE es congruente con EC por hipótesis, porque me lo decía en el enunciado del ejercicio. Después, encontraron ángulos congruentes. El más común era que el BET es congruente con el MEC, por opuestos por el vértice. ¿Encontraron otros ángulos congruentes? Sí. ¿Cuál? Sí, TBE con ECM por ángulos alternos internos, entre paralelas BT y AC y transversales. Bien, me encantó que completara, porque yo te estaba preguntando B con C. Bien, Tommy. B con C. La mayoría
se quedó en alternos internos y no aclara entre qué. Y si se ve en este ejercicio, tengo 2 pares de paralelas y varias transversales. Entonces no queda claro si ustedes no dicen. Porque se supongan que no tienen el dibujo y yo lo tengo que entender y tengo que dibujar a partir de lo que ustedes escriben, es necesario que escriban la ubicación. ¿Está? Bien, esto ya por segundo criterio de congruencia, puedo decir que tengo 2 ángulos y el lado comprendido, por lo tanto, el triángulo BET y el triángulo MEC son congruentes, entonces todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes, o puedo decir también todos sus elementos homólogos son congruentes. Homólogos es que se corresponden uno a uno, ¿sí? O uno es la imagen del otro. Bueno, es una función. Puedo saber también que el ángulo BTE y el ángulo EMC son congruentes por 2 motivos. Porque por suma de ángulos interiores o porque son alternos internos. bien. Entre la recta S y AC y transversal S. ¿Entre qué paralelas, Paco? R y AC. Ah, R y AC y transversal S. Entendí al revés. Perfecto, genial. ¿Sí? Entonces también, y ven que completito queda mejor. Fíjense que acá también teníamos este ángulo, el ABE, no. El EBT es alterno interno con el B. A ver que me perdí ahora. No, estaba bien lo que estaba escribiendo, perdón. Este ángulo y este ángulo, el ABC y el MES son correspondientes y acá las paralelas son distintas. ¿Sí? AB es paralela a S y la transversal es BC. Acá estoy usando otras paralelas. Entonces también hay quienes los encontraron estos ángulos por correspondientes. Perfecto. Y de ahí después sacaron el opuesto por el vértice. O sea que los caminos fueron re insólitos. Ahora, ¿puedo decir yo que el triángulo BET es isósceles con esto que demostré hasta ahora? Acá no. Hay que seguir comparando. Porque, a ver, que el B sea congruente con el C, vamos rápido, y el T con el M, no me dice que el B y el T son congruentes. No puedo saber yo que los ángulos EBT y BTE son congruentes. Por ahora no lo sé. Profe, yo, como hicieron con los ángulos correspondientes con los de arriba, yo usé como el dato principal, o sea, de la hipótesis que decía que el triángulo rojo era isósceles, entonces tenía que el ángulo BAC y el ACB eran congruentes. Y usé que eran correspondientes el ángulo BAM y el EMC por correspondientes, y ahí lo que me corrigieron que yo puse que era por la propiedad reflexiva y era por la de transitividad, que eran correspondientes el ángulo EMC y el MCE. Y ahí Bien. tendría que... Y te voy a corregir ahora otra cosa. El EMC y el ECM no son correspondientes, son congruentes. No, son congruentes, ahí está. Está bien, lo vamos a hacer más despacito. Sí, eso era lo que faltaba. Faltaba usar una parte de la hipótesis. La parte de la hipótesis en que sabíamos que el triángulo ABC era isósceles. Entonces, si no usábamos eso, seguramente no llegábamos a la demostración. Entonces, el triángulo BAC y el triángulo BCA, primero, son congruentes porque es un triángulo, ángulos de la base de un triángulo isósceles. Después, el ángulo BAC y el ángulo EMC
Son congruentes porque son ángulos correspondientes entre paralelas AB y S y transversal AC. Entonces, si C es congruente con A y A es congruente con M, entonces C es congruente con M. Esa es propiedad transitiva. Propiedad reflexiva es que cada elemento es congruente consigo mismo. Sí, Tommy, hay que demostrar y justificar cada paso. Porque, a ver, si no es un diálogo, ustedes pasan, o sea, van contando las cosas y yo muchas veces les digo, yo los entiendo lo que están haciendo, pero no alcanzan, los tiene que entender cualquier persona que lea el trabajo, ¿sí? Porque hacemos hincapié en que ustedes tienen que explicar. Piensen que se lo tienen que explicar aunque sea un compañero, y el compañero te tiene que entender. Está bien, sabe un poquito más de geometría que sus alumnos, pero bueno, igualmente los tiene que entender, ¿sí? Bien, entonces, demostramos que el triángulo MEC es un triángulo isósceles, y como habíamos demostrado que era congruente con el BET, ya queda ahí demostrado que el BET es isósceles. Por eso yo puse el BET en la pregunta y no el MS, que era más directo. ¿Sí? De mala nomás, para complicarles un poquito y dar un poquito de vuelta. Bien. ¿Hasta acá se entendió? O, si no entienden, volvemos a repetir. No hay problema. La otra pregunta era si el triángulo ABC podía ser un recto. En realidad la pregunta debería haber sido, ¿el ángulo opuesto a la base de un triángulo isósceles puede ser recto? Porque había que mantener las consignas. Entonces sí puede ser recto porque los otros dos va a ser de 45 cada uno, tenemos un triángulo isósceles. Se confundieron un poco más en cuanto yo les preguntaba si el ángulo de la base, si el A o el C podían ser rectos. Algunos dibujaron el triángulo y me hicieron un triángulo isósceles así, y me dijeron sí, el ángulo ACB puede ser recto si lo dibujo de esta manera, pero entonces deja de ser un ángulo de la base. ¿Estamos? O sea que dieron vuelta el triangulito, pusieron los dos de 45. Este también es isósceles, pero no era lo que se pedía. Lo que se pedía era si el ángulo de la base de un triángulo isósceles puede ser recto, y obviamente que no. La justificación es porque si yo tengo que sumar los ángulos interiores, y como los de la base son congruentes, sumo 2 de 90, ya tengo 180, no puedo tener una suma de ángulos, no puedo obtener otro ángulo, o podrían haber justificado que los lados me quedaban perpendiculares a la base, también iban a ser paralelos entre sí. O sea, eso no lo usaron mucho, usaron directamente la suma de ángulos interiores y está bien, pero se podía haber justificado de otra manera. ¿Hay que justificar todo? Sí. Me lo pueden contar, ¿sí? Espero yo, de la forma geométrica. Hay quienes son muy calculistas, les gusta más análisis que geometría, o álgebra que geometría, no cabe duda. Entonces empezaron con cuentitas, y pusieron todos números, que tenía que ser mayor que 90, menor que 90. No importa, llegaron. Pero la idea es que usen más, que traten de pensar un poco en forma geométrica, ¿sí? Pero bueno. Perdón, ¿alguien quería hacer alguna pregunta sobre ese ejercicio? Yo traté de explicar lo más posible. Bueno, acá viene, digamos, como más complicaciones. Bueno, yo puse estas letras. Cada uno la puso en el orden que quiso las letras, entonces por ahí no combinan con estas. Lo pudieron haber puesto al revés, las pudieron haber puesto así, también había varias formas. El O arriba, no importa. Pero se van a dar cuenta para la corrección que están de la misma manera, ¿no? Había que trazar, a ver,
la profe preguntó, ¿los puntos P y R equidistan de la diagonal OQ? La idea era equidista. Aparte, en las clases anteriores a hacer el trabajo, yo me la pasé haciendo ejercicios de este tipo, ¿no? Medio como que les contaba el final, ¿no? Como para que prestaran atención. Pero bueno, valió, porque la verdad que bastante lo hicieron bien, salvo, por ejemplo, alguien que me dibujaba equidista ahí, ¿no? Y me ponía el angulito recto. Esto no es un angulito recto, dibuja bien la perpendicular, ¿no? Ya que estamos haciendo... Trato del dibujo hacerlo bien. Si bien es una figura de análisis, trato de dibujarla bien. Entonces, el equidista hablaba de distancias, había que definir la distancia de un punto a una recta, es el segmento de perpendicular incluido en la recta perpendicular, que tiene por extremos el punto dado. ¿Por qué no puedo poner el E y el H? Bueno. La compu dijo basta, hasta acá llegué. No trabajes más. Ahora sí. Yo aprieto, tengo una manía, ser muy apurada, entonces aprieto muchas cosas juntas y la compu se pone en huelga. Bien, entonces pH era la distancia, ER era la distancia. Había que demostrar que estos dos segmentos eran iguales. No me acuerdo si fue en este curso o en otro. ¿Qué hicieron? Lo siguiente, compararon el triángulo OPQ con el triángulo OPR, y está bien, por tercer criterio, estos dos triángulos son congruentes, y dijeron que eran las pH y R eran las alturas de esos triángulos, por lo tanto, como los triángulos eran congruentes y esas eran las alturas de los lados que se correspondían o los lados homólogos, esas alturas eran congruentes. El razonamiento está bien, pero nosotros no lo hice así, profe. Yo lo hice así. Está bien, no importa, había muchos, no hay problema. Está bien. Pero no estaba demostrado, no lo tuve en cuenta eso, no sabía. No, está bien. El razonamiento está perfecto, no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que vieron que nosotros vamos demostrando poquito a poquito. Y se acuerdan cuando tengo las alturas de los lados congruentes de un triángulo isósceles y demostramos que las alturas eran congruentes. Bueno, nosotros vamos demostrando todo. Esto no sé si está bien, yo lo tomo como bueno, no como malo, pero no fuiste la única, fueron varios. Bien, no hay problema. Estaba bien el razonamiento. Lo que pasa que es como que no lo habíamos demostrado y entonces había que demostrarlo con los triangulitos de adentro. Pero bueno, generalmente no hacemos muchas demostraciones de lo que pasa en triángulos congruentes, ¿sí? Después quizás lo podríamos ver por movimiento, que es más fácil también, pero bueno. Por ahora, el concepto está bien, no lo habíamos demostrado. Entonces busquemos otro. ¿Sí? Busquemos otra forma. La otra forma era comparar triángulos. Podían haber comparado el PHQ con el PHQ con el OER, y otros compararon el OPH con el EQR. La verdad que era lo mismo, los dos tenían el mismo razonamiento, estaban bien. Teníamos un ángulo recto por distancia, ese estaba perfecto. Teníamos un lado congruente, porque era un paralelogramo. Y después teníamos un ángulo. En esta comparación teníamos el PQH y el EOR. ¿Por qué son congruentes estos dos ángulos? Por alternos internos entre paralelas PQ, OR y transversal OQ. Perfecto. Muy bien. Bien,
Jazmín, otra que tiene que participar más en clase. Excelente. Bien, ahí teníamos entonces, y bien completito, eso me gustó. Tenemos, a ver, ¿es el segundo criterio de congruencia? No. No, no están en posiciones del segundo No. criterio. Pero sí podríamos decir que el ángulo HPQ y el ángulo ERO son congruentes por sumatoria de ángulos interiores. ¿Están entre paralelas? ¿Son congruentes porque están entre paralelas? PQ y OR son paralelas. ¿Están en posiciones de alternos internos o de conjugados o de algo? No, profe, pues no hay transversal. Perfecto, no coincide la transversal, es otra la transversal, ¿sí? Bien. Los quise hacer confundir, me parece, porque se quedaron todos callados. Bien, ¿no? Porque no tienen la misma transversal. Bueno, pero estos dos triángulos eran congruentes, por lo tanto acá ya demostramos que PH es congruente con R. Maravilloso. El punto A de este ejercicio está demostrado. Ahora veía el punto B, decía si PH era para qué posición relativa, eso desde el principio, tenían las rectas PH y ER. ¿Sí? No era difícil. Son dos rectas que son perpendiculares a una tercera, por lo tanto son paralelas entre sí. Ahí nomás, no hacía falta poner más cosas. Lo que sigue, eso les costó. Bueno, hasta ahora sabemos entonces que PH y R son congruentes y paralelas. La profe les puso a punto A, congruencia, punto B, paralelas, y el punto C preguntaba si el cuadrilátero PEHR era un paralelogramo. O sea, no, ¿qué figura era, no? ¿Qué cuadrilátero es PERH? Bueno, si pensamos, tenemos, o sea, si alguien dijo que era un rombo, pero no, era una figura particular que hicieron. Esto parece un paralelogramo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O demostrarlo por definición, que tiene dos pares de lados paralelos, o demostrarlo porque tiene dos pares de lados opuestos congruentes, o demostrarlo por la propiedad 4 que decía, tiene un par de lados congruentes y paralelos, por lo tanto es un paralelogramo. Entonces, habiendo demostrado el punto A y el punto B, en el punto C usamos la propiedad 4 y ya está. No hacía más falta más nada. El problema es que la mitad de ustedes, o de no me acuerdo los cursos ahora, dijo que esto era un paralelogramo porque tenía dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Y eso está bien o está mal? Yo sé que PE es paralelo a HR. El que vio la Sí, propiedad por 4 alternos empezó. internos entre las rectas P y HR y la transversal H. Bueno, a ver, lea, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos que vos decís, alternos internos? EHR y PEH. PEH, PEH PEH y EHR. y son alternos internos. ¿Y? Entonces, habíamos demostrado que eran congruentes. No demostramos nada.
Bueno, yo hice Claro. la demostración. Bueno, y es otra cosa. Bueno, Yo hice a la ver. demostración que los dos triángulos son congruentes. Bueno, entonces espérame ahí. Hasta acá, no sé que esos ángulos son congruentes. Entonces no puedo decir a simple vista que estas rectas son paralelas. ¿Sí? Hasta ahora no habíamos hecho comparación de esos triángulos. Si vos me decís que comparamos el triángulo PEH y el HER, entonces puede ser. Bien. Y para comparar esos, vamos a comparar entre todos esos triángulos, de paso repasamos. ¿Qué elementos tenemos en común entre esos dos triángulos? Vamos para todos. Sí. pH y R son congruentes, son los segmentos. Bien, porque lo demostramos en el punto A. El lado común, HE. Bien. Y el ángulo recto de la El definición ángulo del recto. trance. Muy bien. Y el ángulo recto. Muchas gracias. Acá, acá tenemos ¿por qué criterio de congruencia? Por ángulos internos, entre paralelas. pH y R y transversal H. Segundo criterio. Está bien. No, yo pregunté otra Estaba cosa, pero hablando está bien. Vos de me los- decís de los que ángulos, estos ángulos, aparte de ser rectos porque son distancia, también los podíamos haber dicho que eran congruentes porque son alternos internos entre paralela PH y ER y transversal HE. Perfecto, sí, también. Sí, algunos pusieron que eran alternos internos, pero si no también porque eran rectos. Bien, ¿por qué criterio de congruencia estos dos triángulos son congruentes? Por el Por segundo. primer criterio, 2 lados y el Primer ángulo criterio. comprendido. Bien, 2 lados y el ángulo comprendido. Entonces podemos decir ahora que todos los ángulos son congruentes. Y todos los lados son congruentes. Y vamos ahora a lo que quería Leandro. El ángulo PEH y el ángulo EHR son congruentes. Borro todo el resto para que les quede más clarito. Alguien que no sea Leandro, porque yo sé que Leandro lo sabe, ¿sí? ¿Me puede decir por qué eso les sirve para saber que las rectas PE y HR son paralelas? Se me va a cortar en cualquier